Un arrecife artificial es una estructura fabricada por el ser humano y colocada deliberadamente en el fondo marino para imitar algunas características de los arrecifes naturales. Su objetivo principal es promover la vida marina, proteger las costas o incluso ayudar a mitigar el impacto ambiental de ciertas actividades humanas. ¿Cómo funciona un arrecife artificial? Funciona al proporcionar un hábitat de manera similar a un arrecife de coral natural. Te lo explico en 7 puntos importantes. 1. Superficie para la fijación de organismos bentónicos. Las superficies rugosas, huecas o con texturas de los arrecifes artificiales ofrecen lugares ideales para que se asienten especies como corales, esponjas, almejas, anémonas, algas y otros organismos que necesitan una base sólida. 2. Refugio y hábitat para peces y otras especies marinas. Al igual que los arrecifes naturales, estos refugios sirven como zonas de reproducción, alimentación y protección contra depredadores para una gran variedad de especies marinas. 3. Mejora de la calidad del agua. En algunos casos, al favorecer el crecimiento de organismos filtradores como mejillones, ostras o esponjas, pueden contribuir a limpiar el agua al eliminar partículas y nutrientes en exceso. 4. Protección costera. En áreas propensas a la erosión, los arrecifes artificiales pueden reducir la fuerza de las olas y prevenir la pérdida de suelo costero. 5. Restauración ecológica. Pueden usarse para recuperar zonas dañadas por actividades como dragado, sobrepesca o eventos climáticos extremos. 6. Beneficios socioeconómicos. Pesca sostenible. Concentran recursos pesqueros, facilitando capturas controladas y reduciendo la presión sobre arrecifes naturales. Buceo recreativo. Atraen turismo subacuático, ejemplo, barcos hundidos en Florida o Cancún. 7. Fomenta el turismo y la pesca sostenible. Zonas con arrecifes artificiales atraen buceadores y pescadores deportivos, lo cual puede generar ingresos económicos y reducir la presión sobre los arrecifes naturales. Materiales utilizados. Los arrecifes artificiales pueden construirse con diversos materiales, dependiendo de su propósito y ubicación. Concreto o hormigón, muy común, resistente a la corrosión. Metales inertes, como acero inoxidable o estructuras antiguas como barcos hundidos. Cerámica o arcilla, más natural y menos contaminante. Plásticos reciclados o biodegradables, cada vez más comunes por su menor impacto ambiental. Estructuras modulares, diseñadas específicamente para facilitar el crecimiento de corales u otros organismos. Consideraciones importantes. Ubicación adecuada. Deben colocarse en sitios donde no dañen ecosistemas existentes ni afecten negativamente las corrientes o la sedimentación. Diseño apropiado. Las estructuras deben ser estables, duraderas y seguras para el medio ambiente marino. Monitoreo constante. Se requiere evaluación a largo plazo para asegurarse de que cumplen su función ecológica y no causan efectos negativos inesperados. Consideraciones críticas. Diseño adecuado. Debe considerar corrientes, profundidad y tipo de sustrato para evitar daños. No es solución mágica, solo son efectivos junto a políticas de conservación, ejemplo, vedas, control de contaminación. Riesgos. Materiales inapropiados, ejemplo, neumáticos, pueden liberar toxinas o desplazarse con tormentas. Ventajas. Fomenta la biodiversidad marina. Ayuda a restaurar ecosistemas dañados. Reduce la presión sobre arrecifes naturales, puede servir como atracción turística sostenible, buceo, snorkel. Riesgos o desventajas. Si no se planifica bien, puede alterar el ecosistema local. Uso de materiales tóxicos o contaminantes si no se eligen adecuadamente. Interferencia con actividades marítimas, pesca, navegación. Costos elevados de diseño, instalación y monitoreo. Ejemplos famosos. Arrecifes de concreto en Japón, desde los años 70 se han usado para aumentar la biomasa pesquera. Museo Subacuático de Arte, MUSA, en México. Esculturas sumergidas que también funcionan como arrecifes artificiales. Barcos y aviones hundidos intencionadamente,
como el Gorión en España o el USS Oriskany, en Estados Unidos, que se convierten en puntos de biodiversidad submarina. En resumen, un arrecife artificial funciona como una base para la colonización de vida marina y como un medio para alcanzar objetivos ambientales, económicos o sociales, siempre y cuando sea diseñado, implementado y monitoreado correctamente. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.